¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Buenos días a todos. Gusto tenerte acá en Proyecto Puente para analizar tú, quien pues analiza siempre los derechos de la infancia, los derechos de los niños y los derechos humanos, con esta campaña de Beatriz Gutiérrez que ha tenido pues mucho impacto, algunos criticándola, pero creo que la mayoría más a favor con los niños, ¿no, Katia D'Artigues? ¿Cómo ves esta situación? Pues lo veo muy bien, yo creo que ha abierto un debate interesantísimo que solemos no ver, porque los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes pasan desapercibidos de manera muy frecuente. Quizá poner un poco en contexto que esto nace a raíz de una publicación que se hizo en un periódico, de una fotografía del hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, quien se rompió un pie, todos lo sabemos porque ellos lo hicieron público, pero era una foto de un entorno íntimo en la escuela donde él llegaba, en fin, ¿no? Y a raíz de eso, Beatriz Gutiérrez Müller, su mamá, la esposa del presidente electo, tuiteó con los niños no. Muy impresionante el alcance que ha tenido, lo chequeé hace ratito, 4,000 retweets, 9,000 likes, y ha generado una conversación que tiene dos partes, me parece. Una legal, una de acuerdo social, o por lo menos periodístico. Si quieres, empecemos por la legal. La legal es un hecho de que la intimidad de las niñas, niños y adolescentes en cualquier medio de comunicación, incluso digital, está penada. Luis Alberto, a mí me sorprende muchísimo que esto, bueno, pues se acate, yo creo que se acata cada vez más en televisión, donde se borran las caras de los niños. Yo creo que lo han visto desde que nació esta ley general de los niños, niñas y adolescentes, porque en su artículo 77 queda muy claro, ¿no? Dice, se considera violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, es decir, por ejemplo, radio, medios impresos, aquí entra la categoría de la publicación que se hizo en el Universal, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio. En el artículo 149, pues se precisa una multa de entre 3,000 a 30,000 días de salario mínimo, es decir, no es cualquier cosa. Sin embargo, pues vemos que constantemente estamos viendo imágenes de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, está la parte legal. Ahora vamos a la parte de acuerdo social. Aquí hay muchas preguntas a responder, porque no es muy fácil. Yo creo que aquí hay un límite entre dos derechos, ¿no? Por un lado, podrían argumentar los medios o las redes sociales, hay un derecho a la libertad de expresión que me están atacando, ¿no? Y por otro está el derecho a la privacidad. Pero creo que hay un principio constitucional rector que está plasmado en la Constitución, que es el interés superior de la niñez. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de que los mismos padres provoquen o incluso alienten que sus hijos, por ejemplo, los hijos de políticos o los hijos de artistas, salgan en publicaciones? ¿En qué momento se dibuja la raya si ellos lo sacaron? Creo que aquí entra algo que se llama el sentido común o la prudencia, como decías tú en tu columna del Imparcial, que hice retweet y vaya que ha creado comentarios, ¿no? Impacto, gracias, sí te etiqueté porque tú eres muy sensible, pues dije, y aparte aliada, pero aparte dije, estos temas son de Katia D'Artigues. Pues yo creo que es un tema de derechos humanos y además es un tema importante que nos debe interesar a todos. Yo creo que sí, aquí el sentido común no se puede legislar, ni tampoco la prudencia, pero tampoco puedes decir que jamás publicar la foto de un niño, niña, adolescente, hijo de un político o un artista va a ser nota. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿en qué momento sí sería nota publicar una foto de el hijo de alguien? A ver, Imagínate que el hijo de... Porque como que se fuese. ¿En qué momento sí sería nota que publicar la foto del hijo de un político, por ejemplo? Pues supongamos que yo creo que no va a pasar porque este gobierno habla mucho de la austeridad republicana, que un día pues se descubre, porque además todo se sabe y más en tiempos de redes sociales, que el hijo de un político llega todos los días en helicóptero a su escuela o en una limusina. Pues yo creo que en ese momento pues se aplicaría este sentido común, prudencia de decir, bueno, y aún así podrías borrarle la cara, ¿no? O sea, además considerando. Ahora, sí es algo que tenemos que discutir y que yo creo que también, pues medios cercanos a la izquierda que ahora dicen
claramente con los niños, ¿no? Pues también han roto, ¿no? Y que creo que muchos medios han roto. Por ejemplo, ayer alguien, a raíz de tu artículo, me respondió con una nota que se publicó en el periódico Regeneración Digital, que dirigía hasta hace poco Jesús Ramírez Cuevas, que es el actual vocero de López Obrador. El 8 de agosto de 2007 publicaron una nota que decía: hijos de Ricardo Anaya acudirán a colegio de lujo a su regreso a México. Entonces, ¿con los niños sí o con los niños no? Yo creo que es un debate que hay que dar de sí, de cómo, pero hay que dejar claro que hay una ley que hay que respetar y que también hay muchos temas de niñez que pasamos por alto, como que México es el primer lugar de consumo de pornografía infantil en el mundo, el segundo lugar de nivel de turismo sexual infantil, que hay 9,000 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años desaparecidos de 95 a la fecha, y estos son datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O que, por ejemplo, ¿México es el primer lugar de pornografía infantil? De consumo de pornografía infantil. De consumo. ¿El segundo? El segundo de turismo sexual infantil. Uh-huh. Y de 1995 a la fecha hay un registro de 9,000 niños y adolescentes de 0 a 17 años desaparecidos en este país, 9,000. Por ejemplo. Uh-huh. También que una de las primeras iniciativas... ¿Desde 65? 95. 95. Estos son datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, hay otro tema cotidiano. De hecho, acaba de provocar estas iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, de parte de Verónica Juárez, del PRD en diputados, y de Josefina Vázquez Mota en el Senado. En este país aún hay 6 estados, hasta lo que chequé, datos de la ONU del año pasado, en los que se acepta el matrimonio infantil en México. Uno de ellos sería Sonora, ¿no? Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora, ¿no? Hay una cantidad, cada año más de 113,000 niñas entre 15 y 18 años se casan en México, ¿no? Y así te puedo dar 1,000,000 de datos. Por ejemplo, violencia: 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina en sus hogares. Violento de disciplina infantil, es decir, les pega, ¿no? 1 de cada 2 han sufrido alguna agresión psicológica por algún miembro de su familia. Es decir, podemos hablar de niñez todo el tiempo y podríamos usar este hashtag que ha posicionado Beatriz Gutiérrez Müller: con los niños no, en muchos sentidos. Pues muy amplio. A ver, eso de las bodas, ¿en qué lugar estamos que los niños se casan, Katia? Mira, no sé en qué lugar, pero te digo que está, obviamente hay muchos países en el mundo en el que todavía se permite el matrimonio infantil, ¿no? Pero bueno, sin duda que la ONU está haciendo una campaña desde hace muchos años para prohibir el matrimonio infantil. Somos uno de los primeros lugares del mundo, eso no lo reporté bien, pero sí sé que somos uno de los primeros en embarazo adolescente, y es algo que está creciendo muchísimo, ¿no? Y hay 6 estados de la República Mexicana que permiten el matrimonio infantil, y estas 2 iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados, la propuesta por Verónica Juárez, y al Senado, que acaba de presentar ayer Josefina Vázquez Mota, buscan abolir al fin toda causal de matrimonio infantil. Pues para que veas cómo es tan amplio el tema, porque esos datos duros nos llevan entonces a concluir, Katia. ¿Hace falta qué? ¿Cuáles serían los retos del próximo gobierno? Porque el tema con los niños no es muy amplio. Sí es la imagen, es el uso, es ilegal, es la protección que debemos dar, pero es un tema mucho más amplio. Entonces, ¿qué concluirías y recomendarías a los que vienen? Bueno, pues yo creo que ya existe una ley bastante nueva y buena, la Ley General para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, cuya última reforma fue este año, pero que es bastante reciente, que crea un Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es lo que dice? El tema de la niñez, por lo general, quizá por cultura la asociamos al DIF, ¿no? O la asociamos como instancias de... No, se tiene que ver de manera transversal. ¿Cómo afecta cualquier decisión a los niños, niñas y adolescentes? Hay una convención de la Convención de la Niñez, que creo que fue
firmada y ratificada en 1985, una cosa así, o sea, ya se cumplieron bastantes décadas de su ratificación, incluso por México, en la que dice que debemos dejar de ver a los niños como solamente menores de edad, ¿no? Que también tienen derecho a expresar su voz, a decir. Hay un cambio también que está llamado a la forma en que vemos a los niños, niñas y adolescentes. Y que además se tiene que hacer real lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución, que todo funcionario público tiene la obligación, todo funcionario público, no estoy diciendo solamente el DIF, estoy hablando de los gobernadores, estoy hablando de todos los directores de área, estoy hablando de todos los ministerios públicos, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y entonces tenemos que verlo así, tenemos que verlo como una estrategia global de acceso a la educación. Tenemos que preguntarnos en cada uno de los grandes temas de México. Por ejemplo, hablamos mucho de inseguridad y violencia, de qué manera afecta esto a los niños, cuáles son las víctimas que son niñas, niños y adolescentes. En cualquier tema puedes meter el tema de la niñez, pero solemos verlo como de nuevo algo como, pues no sé, del DIF, ¿no? Que se encarguen nada más las mujeres, ¿no? Que es algo como muy femenino. Y yo creo que no, que tiene que ser algo social. Y qué bueno que salió esto y ojalá el hashtag con los niños no lo podamos aplicar a muchas otras cosas. Sí, totalmente. ¿A quién le va a corresponder entonces esto del siguiente gobierno? Pues es una buena pregunta. Yo creo que todavía no queda claro. Debería depender, como dice la ley, de todo mundo coordinado por el Sistema Nacional de Protección a la Niñez, que está a cargo, por ejemplo, ahorita de Ricardo But, en un secretariado técnico que depende de la Secretaría de Gobernación y que debe estar pues con todas las instancias, con el DIF, con la Procuraduría de los Derechos del Menor, que ahí también me preocupa a quienes están proponiendo al respecto. Todavía no tengo claridad, pero en cuanto la tenga, pues es un personaje del cual yo he escrito y que me preocuparía mucho por sus antecedentes. Ahí lo dejo. En el momento en que se ratifique, pues te cuento más. Pues qué bueno, abramos el debate, Katia, y ojalá que pues estos datos duros, estos análisis estén llegando, los estemos retomando, porque sí, pues nosotros hicimos una autocrítica porque de repente los medios nos sentimos intocables, así como que no nos equivocamos y como que todo lo mal viene de los funcionarios, cuando pues tenemos mucho que dar, Katia, y desde contenido, pero profundizar también, y esos datos duros que acabas de diseccionar son mucho más amplios, sí, con los niños no, pero pues en la violencia, en los hogares, en la pornografía, en el turismo sexual, que no se casen, en fin, Katia, es un tema muy amplio, pero por lo pronto... sociales. Por ejemplo, la Redim, a raíz de esto, ha publicado, si quieres ahorita le hacemos retweet todos, porque creo que vale la pena, se subieron al hashtag con los niños no, y entonces te llaman a ti como usuarios de redes sociales, a que si en redes sociales y sitios web te encuentras una imagen de video de niñas, niños o adolescentes víctimas, pues no reenvíes los materiales, ¿no? Identifiques la fuente y denuncies las cuentas. Es muy fácil, es algo que podemos hacer todos y que ayudaría muchísimo. Plenamente de acuerdo, pero pues vamos empezando y retomando estos temas y nos apoyaremos en ti. Te mando un abrazo, mi querida Muy Katia. bien, igualmente a ti, muchos saludos a todos. Igualmente, nos escuchamos próximamente, Katia D'Artigues, en Proyecto Puente. Le recuerdo, usted nos puede escuchar de 6 a 9 hora Hermosillo, 8 a 11 hora de la Ciudad de México, desde el canal de YouTube. Suscríbase en el canal de YouTube para que le llegue la alerta, baje la aplicación para su iPhone en la Apple Store, para su Android y Google Play, en Facebook, en proyectopuente.com.mx, por todas partes. No tiene pretextos en YouTube, como si fuera a ver una película de Netflix así, le pone en la parte de YouTube y ya listo, lo ves desde su casa, desde su oficina, o estamos todo el día dando lata, compartiendo información, grupos de WhatsApp. ¿Quiere que le llegue información a su teléfono? 6622-21-1136 6622-21-1136 para que se agregue el chat de WhatsApp de Proyecto Puente. Esta información de último momento